Que el Señor nos bendiga en este nuevo día. Primeramente quiero dar gracias al Señor por la vida y la salud que el Señor nos concede, a todos nosotros, a cada uno de ustedes, también su familia. Agradecer a Dios por sus misericordias tan grandes que Él ha tenido y cómo nos permite poder estar una vez más delante de su divina presencia a través de estos medios de gracia, medios de comunicación también que ha establecido el Señor para estos tiempos. Gracias al Señor porque podemos tener una forma de comunicarnos y poder también compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Cada domingo el Señor nos da una nueva porción para poder enriquecer nuestras vidas y poder también, si usted desea compartirlo, puede compartirlo con algún amigo, alguna persona necesitada que pueda también sentir el interés, ¿cierto?, por las cosas de Dios. Porque lo hemos dicho en otras oportunidades, todas las almas necesitan de Dios, el alma anhela las cosas espirituales. Y por ese motivo es que no podemos perder oportunidad para poder compartir las cosas que son de parte de nuestro Dios. Vamos a elevar una oración implorando al Señor su bendición sobre esta palabra que el Señor nos va a entregar en esta mañana. Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das de poder estar, Señor bendito, ante tu divina presencia. Nuestra alma, cuerpo y espíritu están delante de ti. Señor, no te son ajenos, Señor, porque tú eres el Dios Todopoderoso, que conoce todas las cosas, profundiza, Señor, en los pensamientos del hombre. Sabes cuáles son las intenciones de los corazones, Señor. Por eso, Padre, delante de tu divina presencia, imploramos, Señor, Señor eterno, que tú bendigas nuestras vidas a través de tu palabra. Que tu Santo Espíritu guíe nuestro entendimiento, Señor. Padre, guíe, Señor, esta interpretación de tu palabra. Unge mis labios, Señor, para que ninguna palabra ociosa de nuestra boca salga, Señor, sino que toda sea para edificación de todos nosotros, tus hijos, que te amamos, Señor, y que anhelamos siempre las cosas, Señor, que proceden de ti, que son cosas, Señor, celestiales, y que también nos permiten, Señor, llevar una vida, Señor, en comunión contigo, para un día poder, Señor, también heredar todas las cosas. Imploramos tu bendición por Jesús nuestro Señor. Amén. En esta mañana estamos en el Sermón del Monte, estamos compartiendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo que Él enseñó a la gente, como dice esta palabra, y les enseñaba, abrió su boca para poder enseñarles. Y todas las palabras de nuestro Señor son de suma importancia para la vida del alma. Por lo tanto, vamos a escudriñar en ella. Vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 4, que corresponde a la segunda bienaventuranza que el Señor promulgó allí en el monte. Y dice así la palabra del Señor: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Debemos nosotros pensar que la mirada o la interpretación de las cosas son desde dos puntos de vista, uno que es humano y otro que es divino. Y en esta oportunidad nuestro Señor Jesucristo está hablando de algo que para nosotros como seres humanos es contradictorio. Es fácil entender que dice que las personas puedan ser felices, alegres, ¿cierto? Podemos entender ese concepto, que la felicidad está en la alegría, ¿ya? Pero cuando hablamos de llorar, también entendemos de que es un área de la vida del ser humano que es compleja, ¿ya? Y nadie desea llorar, pero es algo que está dentro de nosotros. Por muchas situaciones de este mundo tenemos que vernos enfrentados a este efecto de lo que es la tristeza, el lloro, el afligimiento. Pero nuestro Señor Jesucristo va a interpretar esto desde una perspectiva divina, de cómo Dios ve y qué es lo que Dios realmente valora del ser humano, de nosotros. Sabiendo Dios que el hombre está en un mundo de dolor, entiende Dios que el hombre va a sufrir, que va a tener que padecer, porque lo dijo el Señor
en el Edén, Dios Padre le dijo a sus criaturas, no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que coman van a morir. O sea, van a tener que sufrir y van a tener que llegar a morir. Eso es lo que Dios no quiere, que el hombre sufra. Pero ya estamos en esta cierta situación en la cual es inevitable el llorar, es inevitable el sufrir. Pero dice que Él quiere mostrarnos a nosotros de qué lloro y de qué sufrimiento Él puede considerarnos a nosotros, ¿cierto?, como algo real, verdadero, ¿ya? Que el Señor nos bendiga. Por eso dice, felices o dichosos los que lloran. ¿Y cómo podemos interpretar esto? Lo vamos a ver en algunas explicaciones que el Señor nos da. Amén. Que el Señor nos bendiga. Veamos. Dice, bienaventurados los que lloran o felices los que se afligen. También se puede interpretar de esta forma. Esta, dice, es otra extraña bendición. Qué extraña bendición para los que lloran, ¿cierto? Porque como lo decíamos al principio, a la luz de la mente humana, esto no tiene relación. Que una persona al llorar sea feliz. Es fácil pensar, felices son los que están alegres. Eso es fácil interpretarlo en la lógica humana. Felices los que están alegres. Es algo que es por consecuencia, ¿cierto? Pero Cristo, que fue afligido en todo, dice, felices los afligidos. ¿Por qué? Porque hay una aflicción pecaminosa que es enemiga de la bendición. Esta es la tristeza del mundo que produce muerte. Aquí podemos ver que el Señor se está refiriendo, ¿cierto?, a la tristeza del mundo, lo que el mundo da, ¿ya? Que no es lo mismo que el Evangelio puede darle a una persona. Solo es el mismo ser humano que está en el mundo, pero tiene dos cosas que son distintas, que lo pueden hacer distinto, que es la tristeza santa y la tristeza pecaminosa, que es la tristeza del mundo. Veamos una referencia, 2 Corintios 7:10. Allí dice la palabra del Señor, 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí podemos ver, dice, la tristeza según Dios. Entonces, no según el hombre. Por eso al principio decíamos que es fácil entender que una persona pueda, ¿cierto?, en la alegría, en la felicidad, ¿cierto?, pueda uno entender que felices los que están alegres. Pero es difícil entender que una persona pueda estar feliz, ¿cierto?, cuando llora, cuando se lamenta o cuando está afligido. Pero este carácter que Dios está observando, que es según Dios, produce arrepentimiento. ¿Y qué significa esto? Este arrepentimiento significa, estimados hermanos, persona que escucha, que cuando nosotros logramos darnos cuenta de nuestra condición pecaminosa, de nuestra condición de pecadores, es cuando viene el arrepentimiento a nuestras vidas y podemos entender a la luz de la palabra que somos indignos, que por nuestra condición pecaminosa no somos dignos de nada, pero el amor y la misericordia de Dios es tan grande y por eso dice la palabra del Señor, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nuestro corazón logra entender este concepto y logra entender el amor de Dios, es cuando viene a nosotros una revelación, es como sacarse una venda y poder entender que no éramos merecedores de nada, pero hoy día, gracias al Señor, podemos nosotros ahora disfrutar de las bendiciones del Señor. Y en ese sentido, dice,
nosotros podemos lamentarnos de nuestro dolor, de nuestra condición de pecadores. Y la condición en la que nosotros estábamos, éramos viles pecadores. Pero su misericordia ha alcanzado nuestras vidas. Y por eso también dice que ahora lamentamos esos pecados que estaban dentro de nosotros. ¿Cómo, dice la persona, fui tan necio y no entendí antes estas cosas hermosas del Evangelio? Antes yo creía que era de esta forma o era de lo otro. Y por eso dice el Señor que ahora podemos nosotros lamentar esa condición de pecado que teníamos. Dice que esta condición, ¿cierto?, nos hace reflexionar y nos hace a nosotros también afligirnos en nuestra condición de pecado. Pero veamos, dice que esta condición, cuando hay un verdadero reconocimiento delante de Dios, produce arrepentimiento. O sea, nos arrepentimos con todo nuestro corazón de toda nuestra obra de maldad que ha desarrollado la persona, quizás por cuánto tiempo. Entonces dice que ahora esta tristeza, este lloro, este afligimiento produce arrepentimiento y es para salvación de las almas. Pero hay una tristeza, dice que es la tristeza del mundo, la cual vamos a ver y vamos a ver sus efectos de cómo produce esta tristeza en las personas. Dísela aquí en algunas observaciones que tenemos. Hay otra tristeza natural que puede estar sin pecado y aún próxima a la bendición mediante la gracia de Dios que la acompaña. La tristeza por muchas situaciones que podemos tener, persona amada. Cualquier tristeza, cualquier situación que pueda venir del efecto de algún familiar, algún amigo o nosotros mismos. Esa tristeza es natural dentro del ser humano, ¿ya? Y dice el Señor, y si es sin pecado, ¿qué significa? Dentro de la vida cristiana, dentro de una vida, porque no estamos ajenos al sufrimiento, siendo hijos de Dios. No estamos ajenos al sufrimiento, a la tristeza. Pero esa tristeza es natural. Pero la tristeza del mundo es una tristeza que también los que lloran se van a afligir por esa tristeza del mundo, por las personas que están padeciendo sin el conocimiento de Dios. Veamos aquí algunos aspectos. Dice, hay una tristeza, ¿cierto? Vemos la tristeza del mundo, que es una tristeza pecaminosa, dice, porque esa tristeza del mundo lleva a la muerte, no una muerte física, sino que la muerte eterna. ¿Cuál es el problema? En que la persona, si no alcanza a conseguir el arrepentimiento de sus pecados, el reconocimiento de su condición pecaminosa antes de la muerte, no va a haber para la persona oportunidad para poder, ¿cierto?, pedir a Dios, porque fuera de la muerte no hay salvación. Tenemos la oportunidad ahora nosotros y todos los seres humanos de arrepentirnos de nuestros pecados, llorar por nuestra lamentación de condición pecaminosa. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que las personas puedan reconsiderar esta situación que tienen delante de ellos. Hemos visto nosotros en estos días con horror las informaciones, las noticias, cómo el pecado se enseñorea de los seres humanos, cometiendo crímenes atroces, cosas que en la mente de una persona es tan difícil poder comprenderlo. Y la persona quiere tratar de impartir una justicia humana. Pero vemos allí que esa tristeza del mundo es la que no reconoce que la persona está obrando mal. Si la persona pudiera entender su condición de pecado, no obraría como lo hace. Y por eso dice que estos bienaventurados, los que se afligen, no tan solo se afligen por la condición de pecado que tiene o que tenemos, también nos afligimos por los pecados ajenos, por las personas que están, ¿cierto?, lejos del Señor, encadenados en sus propios prejuicios, en sus propios pensamientos, sus propias ideas, y están allí en una condición de condenación hasta que puedan entender, si es que logran entenderlo, porque esa es la función que nosotros como hijos de Dios debemos desarrollar.
de poder alumbrar los corazones de las personas y no condescender con las ideas de este mundo, porque este mundo produce muerte. Todas las cosas que el mundo está produciendo son para el propio beneficio de la persona, en su egocentrismo, en su forma de vida que la misma persona quiere llevar. Quieren hacer sus ideas, quieren realizar sus propios proyectos, no consideran a Dios en su vida. Entonces esa condición de pecado, esa condición no encuentra una cabida a Dios en los corazones para que las personas puedan afligirse. Si hace un pecado, comete una falta, comete cualquier robo, le da lo mismo a la persona, porque ya sus conciencias se han cerrado. No hay una apertura de su corazón para poder entender que esos pecados que están allí, que eso error de la vida, necesita un arrepentimiento, necesita una reflexión. Y para eso es la palabra de Dios. Por eso el Señor dice, en este evangelio glorioso, en este reino, los principios que rigen a este reino son principios que son desde la perspectiva de Dios y no de los hombres. Y por esa razón es que mientras la persona no entienda, mientras la persona no sea alumbrado en su corazón a través de la palabra, la persona va a considerar que lo que hace es parte de la vida. Si otros lo hacen, yo también puedo hacerlo. Total, el estándar del mundo es ese, un estándar que va regido por las cosas que son, ¿cierto?, condescendientes. El mismo ser humano se entiende con otro, arreglan de una u otra forma su propia justicia para poder, como que se cubrir sus propios pecados, y total, aquí no ha pasado nada. Como que la persona entiende que si mientras nadie lo pilló, está todo bien. No, persona amada, no, estimados hermanos. El Señor requiere que nosotros podamos comprender, ¿cierto?, que los pecados y nuestra condición pecaminosa necesita un arrepentimiento genuino, una aflicción genuina, que es lo que el Señor desea de todos nosotros. Entonces, dice, hay una tristeza o aflicción bendita que está ahora dentro del Evangelio, cualificada para la felicidad. Esta califica, esta tristeza y esta aflicción del cristiano califica para la felicidad. Dice la tristeza del penitente, que se lamenta de sus pecados. Es tristeza según Dios, que produce arrepentimiento para salvación. Esta es la verdadera, ¿cierto?, cualidad que Dios requiere, ¿cierto?, de quienes han tomado o hemos tomado la decisión de servir a Cristo. Y eso es lo que el Señor está tratando de interpretar y de decirle a la gente que está en el auditorium, allí en el monte, sus discípulos primeramente, y después se lo explicaría a las demás personas. Y ahora es un legado para nosotros, los hijos de Dios, todos los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. También dice, es santa esta aflicción, esta tristeza, que se lamenta de los pecados ajenos, por amor a Dios y al prójimo. ¿Usted cree que es fácil poder, persona amada, hermano, cualquier persona que escuche, es fácil la situación que están viviendo aquellas personas que cometen delitos, grandes homicidios, grandes fraudes, la corrupción y tantas situaciones del ser humano? Cuando nosotros entendemos que si esas personas persisten en esa condición y si la muerte los sorprende en esa condición, cuando no hay conocimiento de Dios, la persona cree que la persona se fue y no pasó nada. No, persona amada. No, estimados hermanos. La justicia tendrá que alcanzarlo. Si no lo alcanza en esta tierra, lo va a alcanzar en el juicio eterno. Y allí nadie va a poder evitar el juicio de Dios. Y esa es la lamentación, dice, que esta aflicción santa o este lloro santo de los hijos de Dios está mirando esas almas que van a ser enviadas, dice, al infierno, van a ser enviadas y apartadas de Dios. Y eso no es un goce, persona amada. No, esa es una aflicción. Porque es triste pensar que aquellos que han tenido la oportunidad de servir a Dios, aquellos que han tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios,
habiéndole el Señor ofrecido todas las oportunidades para poder alcanzar vida eterna, no lo hayan logrado. Por eso es necesario escuchar, dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice. Y el Espíritu de la palabra es el que te está hablando hoy día. ¿Para qué? Para que tú, como hijo de Dios, y yo como hijo de Dios, podamos sensibilizar nuestra alma y podamos aprovechar cada oportunidad para poder enseñar, para poder conducir y para poder ayudar a las almas. Porque es muy triste, ¿cierto? Cuando nosotros sabemos quiénes son los que han podido aceptar a Cristo y quiénes no. Quiénes alcanzaron a poder arrepentirse de sus pecados. Por eso dice el Señor que Él espera al hombre, al ser humano lo espera hasta el último minuto de su existencia. Porque si en la última hora, en el último minuto, los últimos 5 minutos de su existencia, la persona se vuelve a Dios con un corazón arrepentido, lamentando su condición de pecado, Él está dispuesto a recibirlo. Él está dispuesto a tomarlo de la mano y poder sacarlo. Dice, aún de las llamas del infierno lo va a poder sacar el Señor. Pero tiene que ser antes de nuestra partida, porque una vez que hayamos partido de este escenario, de esta tierra, no hay oportunidad. La oportunidad es hoy. Y por eso nosotros debemos aprovechar estas oportunidades para poder instruir y poder también alentarnos los unos a los otros. ¿Qué más dice? Es santa la tristeza de los que se duelen de las aflicciones de otros, tanto de los que lloran como los que, dice, tanto de los que lloran, con los que lloran, como los que lloran sobre los que perecen, como lloró Cristo sobre Jerusalén. ¿No ve? Es triste poder ver situaciones de personas que no han tenido, ahora en este proceso del COVID, en este proceso de pandemia, hay personas que no han tenido la oportunidad de poder acercarse al Señor. Han tenido que ser llevados, dice, a lugares extremos, sin despedirse de su familia, sin tener la oportunidad de que nadie haya hecho una oración, ninguna cosa que lo haya podido alcanzar o acercarlo a Dios. Los hijos de Dios que han partido, ellos ya estaban seguros en el Señor, porque llevaban una vida de consagración, una vida de bendición, una vida pegada a Dios. Ya habían reconocido sus pecados, ya se habían lamentado por sus pecados, por su condición pecaminosa, y habían encontrado en Cristo a su Señor y Salvador. Pero hay muchas almas, miles de almas, que están siendo llevadas a lugares de tormentos porque no tuvieron la oportunidad o no quiso la persona recibir a Cristo en su corazón. Que el Señor nos bendiga. Y eso es tristeza. Esa es la tristeza que el Señor dice, bendito y felices los que lloran, los que pueden lamentarse de su condición de pecado. ¿Por qué? Porque esa es una perspectiva de Dios. Dios está considerando el corazón que se lamenta. El Señor invita, el Señor está invitando a las personas. Todavía hay tiempo, todavía hay oportunidad para poder reconsiderar los caminos que llevamos. ¿Qué más dice? Todos estos afligidos santamente son felices. Así como en la risa vana y pecaminosa el corazón se queda triste, así también en la aflicción santa el corazón permanece con genuino gozo, que es el fruto del Espíritu. Uno de los frutos del Espíritu es el gozo. Aun cuando tengas aflicción, aun cuando tengas necesidad, aun cuando haya la persona fallado, tenemos a Cristo, nuestro Señor, como abogado. Dice, hijitos míos, si hubieres pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hay una oportunidad para poder reconsiderar nuestro camino. Y tenemos el gozo de la vida eterna. Tenemos la oportunidad de poder reconsiderar nuestra vida delante del Señor. Y eso trae un consuelo a nuestros corazones y permanece en nosotros. Dice, así como en la risa vana y pecaminosa el corazón se queda triste, así también en la aflicción santa el corazón permanece con genuino gozo, que es el fruto del Espíritu, y secreta satisfacción, no enturbiada, dice, por circunstancias exteriores. Nada puede robar el gozo del Señor. Para quienes hemos aceptado a Cristo,
para quienes hemos reconocido nuestra condición de pecado. Ninguna cosa de este mundo puede quitar el gozo que el Señor ha puesto en nosotros. Y por ese gozo es un gozo permanente, que está allí, que es el peso de gloria que el Señor nos da y quiere dar a aquellos que necesitan de Dios. Aquellos que todavía, ¿cierto?, están en espera, quizás esperando quizás qué cosa para poder venir al Señor. No espere cualquier cosa terrible, una enfermedad, una aflicción. Es el tiempo de reconsiderar nuestros caminos delante del Señor. Que el Señor nos bendiga. Dios bendiga su palabra. Bienaventurados los que lloran. Ellos recibirán consolación. Dice, la luz está sembrada para ellos. Y en el cielo serán consolados como el pobre Lázaro. La palabra del Señor nos relata, dice, que Lázaro comía de las migajas que caían de la mesa del rico. Y dice que murió y fue llevado al seno de Abraham, al descanso del alma, al descanso eterno, en su aflicción. Y esa consolación también es para todos los hijos de Dios. Aunque tengas que ser afligido, abrumado en este mundo, aunque tenga que afligirse tu alma aquí, pero el consuelo está asegurado, dice, porque es palabra del Señor para todos nosotros. Ellos recibirán consolación. Allí enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 21:4. El cielo será verdaderamente cielo para los que caminan hacia Él santamente afligidos. ¿Qué significa santamente afligido? O sea, ya habiendo reconocido nuestra condición de pecado, habiendo recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y habiendo llevado una vida genuina delante del Señor, con frutos del Espíritu, con una perfecta relación con el Señor. Esos caminan hacia el cielo. Esos caminan, estimados hermanos, con la seguridad, dice, que sus lágrimas serán enjugadas. Será una cosecha de gozo en retorno de una siembra con lágrimas. Con lágrimas sembramos y con gozo, dice, llevarán las gavillas, el regocijo de nuestro trabajo delante del Señor. Debemos pensar que aunque tengamos que tener un tiempo de aflicción, no importa que tengamos que vivir afligidos, pero el gozo del Señor es permanente, ahora y por la eternidad. En ese empeño debemos nosotros participar. Y esa condición, este carácter de los que lloran, es un carácter que está presente en todos los hijos de Dios. Y debemos procurar nosotros empatizar en todo con la palabra del Señor. Debemos colocar nuestra vida para que el Señor la pueda moldear, para que el Señor pueda ayudarnos. El Espíritu Santo nos ayuda a poder llevar esta vida de bendición delante del Señor, porque es la única característica que nos va a diferenciar del mundo. Dice el Señor que los que se hacen amigos del mundo se constituyen en enemigos de Dios. Nosotros no podemos pensar igual que el mundo, no podemos conducirnos igual que el mundo. Debemos procurar por todos los medios de poder llevar una vida consagrada al Señor, en una vida de oración, en una vida de lectura de la palabra, y de poder tener la oportunidad de reconocer que hemos fallado y que nos lamentamos y lloramos por nuestros pecados, y no tan solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Por aquel familiar que está lejos de Dios, por aquella mamá que no ha conocido al Señor, por aquel papá que todavía está endurecido en su corazón. ¿Cuántos hijos de Dios tienen sus familias que todavía no han podido reconocer a Cristo? ¿Acaso es una felicidad? No, es un lloro, es una lamentación del corazón, porque cuando nosotros podemos entender que ahora es la oportunidad de salvación, cuando las personas parten de este mundo, estimados hermanos, es triste saber que no tuvieron la oportunidad de conocer a Cristo y de poder reconocer sus pecados. Debes invitar a tus amigos, debes invitar a tu familia, debes buscar la forma de poder conducirlos al Señor para que puedan encontrar bendición delante del Señor y puedan ser hallados delante de Dios dignos de misericordia. Que el Señor nos bendiga. Dios bendiga esta palabra, la inscriba en tu corazón, en los corazones de aquellos que lo han oído. El Señor nos ayude para ir perfeccionando cada día lo que vamos a poder entender el próximo domingo. Quizás vamos a poder ver otra característica
de lo que Dios quiere de todos nosotros. Que el Señor nos bendiga. Después de esta palabra, también les doy una alabanza, una interpretación de un himno para también que puedan meditarlo en el nombre del Señor. Oremos y demos gracias al Señor. Padre, queremos darte gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú nos has dado. Gracias, Señor, por haberte conocido. Gracias, Señor, porque podemos reconocer que no éramos dignos, pero hoy día somos dignos gracias a tu misericordia. Pero hay muchos que todavía, Señor, han endurecido sus corazones. No han tenido la oportunidad o no han querido tenerla. Y si ahora, a través de esta palabra, pudieran tener, Señor mío, esa oportunidad, ayúdalos, Señor. Especialmente nuestra familia, aquellos que han, Señor, olvidado este camino, Señor. Pero tú estás allí en sus corazones. Sopla, Espíritu Santo, para que haya, Señor, un renacer en ellos. Y podamos, Señor mío, reconsiderar de a dónde hemos caído. Señor, gracias, Padre. Y podamos volvernos a ti nuevamente. Y poder reconsiderar nuestra vida delante de ti. Para poder hallar, Señor mío, la aprobación tuya, Señor. Porque este lloro genuino, penitente, Señor Santo, es el que tú quieres de todos nosotros. Bendícenos, Señor, confirma tu palabra, séllala en nuestros corazones. Imploramos tu santa bendición por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Que el Señor nos bendiga, el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Para el Señor toda honra y toda gloria. Amén.